Bienvenidos en la casa hablamos. El día de hoy vamos a hablar sobre los miedos y las fobias. A veces creemos que es lo mismo, pero en realidad no lo es. Ahora tienen que decir por qué no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no es lo mismo? A ver, ¿para ti qué es un miedo? Dime, ¿qué piensas tú? No sé. Para mí un miedo es una debilidad, Debilidad. ¿Por qué? porque uno se siente vulnerable Ok. y mm, aparte de que uno se siente vulnerable, pues uno se siente expuesto a algún daño. Lo asocio así, el Ujú. miedo al daño. Bueno, pero en relación a los miedos y las fobias, yo creo que es como importante aclarar esos términos, ¿no? Porque el miedo es algo que es, ¿cómo decirlo?, palpable, ¿no? Porque es algo que, o sea, ocurre en tu sistema, en tu cerebro, cuando te sientes expuesto a algún peligro, algo que tú sientes que peligra en tu integridad, ¿verdad? Algo que tú puedes ver, tú dices, coño, eh, me va a pasar algo. Ahora, la fobia también es un miedo, pero yo estuve viendo que era un miedo irracional, porque muchas veces tenemos miedo a cosas que no tienen alguna explicación, por decirlo así, común para tú tenerle un miedo. Y esa yo creo que es la diferencia entre esas dos cosas, porque no es algo racional, pero de igual manera se convierte en un miedo. No, y la fobia puede ser algo que tenga respuestas físicas también. Que si náuseas, problemas estomacales, taquicardia, que la persona también empieza a tener movimientos involuntarios. Yo reacciono gastrointestinalmente A todo. a los nervios, a la ansiedad, o sea, a mí me dan ganas de cagar, siempre. No. Y cuando la vaina es más, o sea, ya a un extremo me vomito. Yo por lo menos estaba pequeño y yo era sí, sigo siendo muy apegado a mi abuela. Ella se iba a trabajar, tenía una reunión y una cuestión y no me podía llevar. Entonces yo desde la noche anterior ya estaba como con la cuestión y estaba cagón. Y el La chorro y, psicosis. y la vaina. Y al día siguiente, cuando ella me deja en la casa de mi bisabuela, derrotado y desmoralizado, a mí se me apagaron las piernas. Se te durmieron. Y yo no podía caminar y terminé en el materno de Ejido como con 10 doctores porque yo no podía caminar. Me acosté a dormir y se me pasó. Y quedé fin. Hasta que vio a su abuela. Hasta que vi a mi abuela. Qué horrible. Y Patricia, El miedo o la fobia. cualquiera de los dos. Porque es que hay gente que tiene por lo menos miedo escénico. Entonces no pueden, o sea, están hablando en público y de una vez empiezan a sudar, se traban, casi que tienen que salir Yo soy corriendo. muy extrovertida, pero me da Casi mucho... no nos hemos dado cuenta. Lo sabemos, amiga. Sí, amigues. Yo soy muy extrovertida, pero me da mucho miedo hablar en público, en un contexto de una exposición o presentar algún trabajo, algún proyecto, eso me da terror. Me da terror que de verdad que casi que, no sé, Pero me da eso es mucho un miedo. trasfondo, porque es miedo. O, o a exponerte a toda esa cantidad de personas, o es un miedo a equivocarte. A equivocarme, a que la cague en cierta manera y quede mal. Bueno, creo que todos tenemos ese miedo a decir algo mal, Sí, o miedo al ridículo, quizás. Pero usted cómo me va a venir a decir que le da miedo exponer. Usted no le da pena. Sí, me da miedo, es algo que me da miedo, Pero no se pero le nota, no se le nota. bueno, lo Lo sé hace bien. disimular. disimular. Pero hay Uno gente que aprende, no tiene el control pues de sí, eso. pero bueno, con el tiempo uno va aprendiendo. Una evolución así. Sí, igual el miedo es como una respuesta que estás haciendo algo nuevo también. Eso como cuando empezamos la carrera, por lo menos a mí me daba pánico, pánico hablar. Y yo miraba a los compañeros de nuestra corte, pues, los compañeros, y caía como en comparaciones, ¿sabes? Porque yo decía, esta gente habla muchas cosas que yo realmente pues no lo sé. Y eso es un miedo porque son inseguridades que uno mismo se causa y eso es lo que viene emocionalmente. Y como hablábamos hace rato, eso revienta, por decirlo así, de alguna manera en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea
náuseas en la parte intestinal, la sudoración, muchas personas también se le van las luces, que Física se y desmayan. emocionalmente, Se se desmayan. desmayan, les da ganas de llorar, salen casi que corriendo. Reacciones físicas. O se enferman. Yo Sí. salía desmoralizado y decía, a la mierda la carrera. No, que todos piensan eso en algún momento y que, ¿será que sigo estudiando? Nah. Pero al final, lo importante es que eso también se puede superar. ¿Ustedes tienen algún miedo de niños que hayan superado? Puede ser un miedo muy básico, pero El océano, el mar. Me daba miedo la playa y el agua en general, o sea, yo tengo ese traumita porque cada vez que yo hacía algo mal, me portaba mal, me bañaban con agua fría. Y eran esas pelas y el chorro directo de agua. Entonces después cuando por primera vez yo voy a la playa, pues obviamente yo no sé nadar, y yo veo ese campo azul y yo me quedo así como que, ajá, y me metían al agua. También tengo una foto en un río en interiores llorando, mal, mal. Entonces al tiempo, pues, o sea, ya de regreso mi familia me mete en natación y pues agarré y superó la cuestión. Pero antes, el agua Claro, no. porque relaciona las pelas de agua fría con con el el agua. agua del río. ¿Qué ¿verdad? agua, golpes? No. En relación al agua y a los ríos, a la piscina, yo no sabía nadar y a mí me da miedo nadar. Claro, uno siempre en la orillita, tal, como por compartir. Mi miedo era nadar. Mi mayor recuerdo y cómo lo superé, cuando me gustaba salir con mis amigos, pues, de donde yo vivía antes, me han lanzado al río Chama, ese es mi mayor recuerdo. El río Chama. Aprendí a nadar en el río Chama. Tuve que cruzar ese río como pude, porque si no iba, la gente que es del Vigía, que está viendo eso, por allá paró para el quinto coño, si no cruzaba ese río, y después para devolverme, el Imagínate. peo. Y yo lloraba, pero es que es como tanta la desesperación, ya cuando uno está en la vaina, uno es como una reacción natural del cuerpo, o sea, yo no me voy a dejar Mire, matar pero venga acá, ¿en qué parte del río Chama? en el Vigía. Es ¿Pero que en qué parte? Debajo del puente Chama, que No. está para la vía panamericana de la Blanca, Pero todo eso eso. no está sucio. de milagro está aquí. Sucio, sucio desde la cabecera del río, pero como uno no le para bola a eso, Inmune. Se hizo inmune a toda esa. Esa era una inmunidad. prueba para las defensas, para subirle las defensas al niño. por eso casi no me enfermo. Es que eso es así, los niños que de chiquitos andan por ahí casi que Es bañándose, real, es real. esos no se enferman de nada ya de grandes. Y el niño que la mamá está encima, no, que no se Vive moje, como un pollo, se enferma de infectadito, todo. todo el No, tiempo. Cada 8 días tiene una gripe. O viven esos niños que usted ve que viven con mocos y todo esto quemado de puro moco, puro moco. Ay, no, Pobrecito. esa era yo, este rojo. No, pero no sé si les ha pasado de algún miedo así que ustedes consideren como tonto, ¿sabes? De otras personas. O sea, que otra persona les diga, ah, me da miedo esto, y tú digas, ¿pero por qué? La gente que le tiene miedo a las alturas. Yo, qué torpe. pues si soy Qué torpe. tonta. ¡Qué tonta soy! No, sí me da miedo. De verdad, vi una película hace poco. Yo no sé, creo que se llama Vértigo, algo así. Dos amigas que escalan una torre y, uy, no, las escenas son súper fuertes. Y sentía las manos sudadas. Y hablo de eso y me sudan las manos. Y me sentía como un vacío aquí súper feo, ¿no? Siento que en un avión o en algo así No, colapsaría los nervios. cierras la ventana. Sí, o a una altura. ¿No les da miedo quedarse solos en casa? ¿Por qué? O sea, me vuelvo loco. Me pega la luna. O sea, yo desde pequeño siempre le he tenido miedo a quedarme solo. Por eso es que como siempre era pegado a mi abuela y más que todo en las noches, porque siento como se ve presencias de no sé qué mierda. Yo sí, estoy O sea, frito no te del da miedo casco. por humanos, sino por Que le iban a jalar las Por patas. mariqueras. cosas Sí, paranormales. sí, vainas así, que muchas veces, a veces me tocan la ventana y me asusto y nada, es terrible, es terrible.
Entonces, pues bueno, ese es como mi miedo oculto. ¿Y tienen algunos momentos donde hayan visto cosas raras paranormales? Así de quedarse solos. Y que es mi Yo. hora de hablar. No, a veces uno siente y percibe las energías de la casa. Eso es lo que me ha pasado. Pero depende o sea, a veces yo vivo en una casa grande y vivo sola y me da miedo ciertas partes de la casa a ciertas horas. Por lo menos en la noche soy incapaz de ir al patio y meterme por el lado donde está la lavadora. Me da mucho miedo. Palabras ciertas. Uy, Mire, porque es que Quedó, porque quedó muy arrecho. todo es una construcción social. Una construcción Ya me social estábamos hablando de esta casa, chavo. a través de los mitos. ¿Ve? Porque son los Ya. mitos, Uy, chavo. estos son los mitos de las cosas, no les pasa pues de que todos esos miedos de las casas paranormales es de lo que cuentan casi Uso siempre los colorado. abuelos, la mamá, el papá, nuestros antepasados, por así Sí, sí. decirlo, de eso mismo, de la energía, esto que pasó. Por lo menos donde yo vivo, en mi edificio, tienen un cuento de que cuando construyeron eso, como casi en todas las casas, que se murió no sé quién cuando estaban construyendo. Y por lo menos pasa que yo cuando me mudé allá, siempre escuchaba en las noches como una metra que caía, ta, 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 sonaba. La meta Pero del yo diablo. pensaba que, o sea, cualquier cosa, o sea, se cayó un anillo, se cayó algo y que era lo que sonaba. Hasta el año pasado que estábamos en la cena del edificio de Navidad y empezaron a hablar, esa gente la que tiene mucho más tiempo ahí viviendo, y tocaron el tema. Y resulta que era eso, que supuestamente una gente murió ahí, que unos fantasmas de unos tipos, y que ellos pensaban que era que como que las paredes se estaban acoplando o algo así recién. Y decían, pero usted la metra, y yo, y yo callado, ¿no? Y escuchaba la vaina, y yo decía, pero la metra, yo también escuché una metra, y todos empezaron a hablar de la misma metra, y yo dije, no, mierda. Ese día yo no podía ni dormir, yo cerré la puerta, y yo dije, Virgen Santa, ¿en dónde estoy metido? Pero es que ese de la metra es como En común. Sí. O sea, y dicen que si usted escucha una vaina así, pues ahí que está como alerta. Y más si usted no tiene vecinos y vive solo, aparte Eso me al lado, pasaba. y al que al lado o arriba no haya nadie. Arriba, antes, ya bueno, ya vivía otra persona ahí, pero antes eso estaba solo y siempre escuchaba yo una metra y yo, pero ¿qué está pasando aquí? No, ya, me no dio es mucho casualidad. miedo. Para que ahorita sí tengo miedo. Ahorita. Tranquila, tranquila. No te dejaremos sola. Todavía. Qué bueno, ahorita se van. Ah, No, yo le tenía mucho miedo a los cuadros. Hay un cuadro específicamente que es de Febres Cordero, que lo he visto en 3 casas. Y el cuadro es la misma persona en diferentes escenarios, pero la cara de la persona me da mucho miedo. Y una vez me dieron una habitación en una casa para dormir y había un cuadro gigante No, ¿Qué opinan de eso? al lado. Yo no pude dormir. O sea, yo Dios estaba santo. toda la noche así. Y siempre ese cuadro me dio miedo cuando estaba afuera en esa casa. Después voy a otra casa y yo sentí una energía pesada y cuando veo el cuadro, la misma persona, y yo. Otro día estoy en otra casa, están todos afuera, hicieron una parrilla y me toca ir adentro a buscar unas cosas. Y yo sentía así como miedo de estar allí. O sea, no sé por qué. Y de repente veo el cuadro y la misma persona. Y yo, no. Entonces yo no sé si es porque yo le agarré miedo al cuadro o si será algo ahí de trasfondo, porque después yo estuve hablando con una de esas personas, con 2 de las casas, donde sí me dijeron que sí pasaban cosas extrañas allí. No, Virgen Santísima. Yo creo que eso es con cualquier cuadro en general. Yo no dormiría, eso son como cosas de que no haría. Dormir, que mi Top cama cosa esté que no. enfrente de un cuadro de algo. Es más eso que siempre hay en las típicas casas de una casa así en el campo, ¿sabes? A mí eso me da De como una pánico, no persona sé, vieja. porque me imagino en una escena de esas, ¿sabes? Me siento un viajero en el tiempo. Y tampoco dormiría con un espejo enfrente de mi cama, porque eso dicen que atrae las malas energías, que los espíritus y cosas así. Los portales. Eso. Los portales. Hay gente que tiene cristos gigantes en su cuarto. Sí. No, En el cuarto de mi abuela, hay, o había, bueno, ahorita no sé, un rosario súper grande y una cruz muy grande. Y un cuadro de una tía que ya falleció hace más de 20 años
Y mi tía tiene los ojos muy grandes y siempre es como que ese cuadro a mí me causaba como, no sé, yo pasaba y sentía que ella me estaba así como mirando, ¿sabes? Pero no era por nada malo, sino como esa incomodidad de tener los cuadros en los cuartos. Siento que no deberían estar. Deberían guardarlos. Sí, Certifico o eso. ponerlos en otro lugar, Que donde existe, estén fotos de toda la familia o cosas así. Pero en un cuarto no soy partidaria de que hayan cuadros de gente fallecida. y más si vas a invitar a gente a quedarse a dormir. Yo lo certifico cuando fui a Canaguá. El cuadro de su tía Alba, eso a mí me daba miedo yo. Y yo sentía que cada vez que pasaba por el pasillo Miraba. y miraba, yo me asomaba al cuarto así, pasaba como de reojo, todo el cuadro de la tía de Sí, Patricia o sea, está como en la como en la cabecera de mitad, la cama en y la mira mitad. hacia afuera, pero son unos ojos demasiado grandes y con esa mirada profunda. Esa Ajá. es la cosa, que es una mirada profunda. Sí. No, pues, ¿qué les puedo decir? Hace mucho tiempo, de Ejido, una anécdota de unas chamas que viven en un barrio. Por las noches sentían la presencia de alguien, pero que era sumamente pequeño, o sea, un duende, un gnomo, no sé, Momoy. un momoy, una van a decir, pero Momo. buscaba Vamos abusarlas a- Uy. delicadísimo. Entonces ya esas son cosas más turbias que bueno, no, quizás no deberíamos ahondar mucho, pero existen, de que vuelan, Y hay y, todo tipo de y presencia. hay todo tipo de presencia. Por eso es que uno tiene que ser muy selectivo con las personas que se vayan a unir para poder evitarse malos ratos. Gracias, feliz tarde. No, pero sí es Las delicado. brujas. Es ¿A delicado. usted le han llegado brujas? Sí, Ay, no. pero no. No, no vamos a hablar No porque vamos a nos cae hablar mal de ojo aquí. de las No, witch. no, no. ¿No les tienen miedo a algún Las animalito? witches. Hoy me da miedo las arañas, por lo menos. Las cucarachas de todo tipo, las que vuelan, las que son grandes, así con el caparazón duro. Las que saltan. Saltan. Sí, no sabían. Cucarachas que saltan. ¿No les ha Hay unas que son pasado? como de agua, así unas, pero no son como las convencionales, sino que son como marrón con negro. Pero sí saltan. Las convencionales, Sí. las que venden en los chinos, que Las que siempre están debajo de la nevera. En el mesón. Ay, no, No, qué no. asco. No, No, pero qué sí raro. las hay, esas son, y que esas son del caparazón duro. Horrible. Que Y esas no eso- se mueren con una O sea, pisada. tú le tiras una chancla y eso no se muere de una vez. Mm. Y no, no. Más que miedo me dan asco. No, Un ratón, una rata así, No. No, grande. las ranas plataneras de todo su tipo, de esas que se pegan a la pared. Horrible. Yo tengo una anécdota de esos que la otra vez me metí a bañar y yo, o sea, ¿qué voy a estar mirando yo a las paredes del baño? Nada, normal, o sea, mis cosas y ya. Y cuando yo veo que me estoy enjuagando, echando el champú, ¿saben? Que uno baja la cabeza y veo esa rana pegada en la pared. Mire, yo no sé cómo uno partí la puerta corrediza del baño. Eso a mí me dio fue un mal de morirme. Y todo enjabonado salí así. No me importó nada. Y como pude con un trapo, es que hasta con un trapo, a mí me da asco, me da fobia agarrar un animal de esos. Pero eso es ojos que no ven, corazón que no siente, porque él no hubiese visto eso y se queda ahí. Y Él dijo, exacto, si no lo hubiese visto no hubiese pasado nada. Entonces son esos que hablábamos hace rato, de las fobias, que son un miedo irracional porque es algo que tú Una prima sabes. le tiene miedo, una prima le tiene miedo a los caratosos. ¿A los qué? A los caratosos. ¿Qué es esa ¿qué joda? es eso? Los caratosos. Los Nadie sabe. caratosos son como unas mariposas grandes que se pegan a veces hacia la pared. Las Ah, taras. las negras. Esas. Las Sí. taras. No, no son taras. Entonces- En Canaguá le decimos caratosos. ¿Y por qué le dicen así? No sé. Es una construcción social, diga. No es una mariposa, pero tampoco es Pero de esas que siempre hay como en las casas, que se como pegan una a las mariposa que es cortinas, así las como paredes. alargada, como un murciélago, algo así. No es una tara. No, las taras son verdes. Verdes. Yo siempre he dicho que las taras son los grillitos verdes. ¿Sabes? Para pensar. Para mí, no. Siempre me han dado miedo las arañas, pero no es una cosa normal. Es que yo puedo ver una araña así
Ahorita a estas alturas puede estar aquí, yo voy a entrar en crisis. Pero una crisis no es como, ay, sí, no, es diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, me da vaina, es que de chiquita mi papá ponía los programas de Discovery, de arañas, Australia y todo eso, Ay, que se no. metían a las casas, entonces yo le agarré miedo a todo eso, o sea, lo que es una culebra, todo es como desesperación. Pero ahí era, o sea, el caso de que a la persona si lo mordía algo de eso, lo llevaban y se morían, entonces mi miedo era ese. Esa es por ahí en Era Australia. como que no, una araña me voy a morir. Entonces, de tanto ver eso, pues yo de chiquita estaba como psicoseada por eso, por así decirlo. Y una vez estábamos en un evento aquí en la ciudad con mi familia y mamá tenía una arañita en la espalda. Y yo a lo que vi, yo empecé a gritar, yo, no, ayuda, que tiene una araña gigante, ¿qué hacemos? Y la gente empezó a correr y a gritar, Y de casualidad no le, pero era mucha gente. y de casualidad no le mandó un manazo a su mamá por la espalda. No, que- no que le podía, sacó no podía. la tos. No podía, entonces nada, es que yo ahí soy muy cobarde. Yo Claro, ni siquiera o la- salgo corriendo o grito y ya, no quisiste ayudo, hacer justicia propia. no sirvo para esas emergencias. Y nada, cuando vieron que era una arañita así, pues el regaño, que porque había hecho ese escándalo, La medio mataron. claro, La chaucera, sí. quedó como las patas, pecado. Y de resto, así como la vez que íbamos bajando de la universidad, que venía alguien como, no fue que le dijo que tenía un cuchillo, algo así. ¡Ay, loco! Sí. Daniela se mandó a la calle que no la mató un carro de puro milagro, yo. De puro milagro. Usted sí es buena para jugar los filtros esos de TikTok, de cosas de pollo que cruza la calle. Gana el primer intento. Pero cuente cómo fue la cosa. Coño, la vaina fue que íbamos hablando, estábamos todos normal, a paso de viejita que va al mercado, y baja un loco de esos desechables. Sí, porque es que eso es lo que es, o sea, las cosas como son. El Con tipo piedrero. bajaba y claro, como estábamos los tres, estábamos ¿cómo es? Obstruyendo el espacio, pero o sea, el tipo súper grosero se metió y no, quítense, que no sé qué, salió con una vaina. Claro, ustedes se quedaron calladas, pero yo sí les dije que qué le pasaba, que si era que estaba loco. O sea, yo me le reviré porque yo dije, este tipo sin camisa y viene a joderme a mí la vida. No, pues, vaya, o sea, mira. Uy, Este, uy, y, Jesser. Ajá. y bueno, total, que cuando yo al tipo le dije que si estaba loco, el hijo de puta hizo como para sacar. Claro, yo no vi si era realmente un cuchillo, pero hizo así como para amedrantarlo. Y Daniela apenas vio eso, Pegó la pegó carrera. una carrera. Que eso, mire, nosotros más tardamos en llamarle que Daniela venga, que Daniela Ya está en el otro ya estaba extremo. por Suraki para el quinto cuarto. Y que estábamos por siento. bajábamos por las Marías y en menos de 5 segundos ya Había cruzado los dos Daniela carriles, dos estaba casi canales. que llegando al Joan Y Lee. lo peor es que el tipo era así. Y Jesser es así. Claro, yo me le Y paré porque yo Daniela, dije, o pero sea, Daniela tuvo una habilidad para cruzar esa calle, o sea, las dos, la de subida y la de bajada, las cruzó como loca. Pero no es primera vez. Otra vez Sí, me bajando pasa con algo. unos panas en la anterior carrera, venía alguien con un cuchillo y yo vi a alguien con un cuchillo, los dejé a todos solos y salí corriendo. o sea, que usted sí es todos, adiós, éramos buenos amigos, yo le llevo las flores al velorio. Bueno, y esto fue En la Casa Hablamos. Gracias por escucharnos y por acompañarnos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram como En la Casa Hablamos. Y por TikTok.